El pasado 14 de noviembre nos despertamos con la noticia de que en Reus fallece una mujer de 81 años, motivado porque estaba sin suministro eléctrico desde hacía 2 meses y durmiéndose con una vela encendida se incendió su casa y esto provocó que la mujer falleciera, con 81 años y viviendo sola. Esta mujer se encontraba en situación de pobreza energética y tenía que alumbrar con velas su casa, sin que la compañía eléctrica cumpliese con unas obligaciones derivadas de la ley 24/2015. Y es que Gas Natural tiene que informar cuando corta la luz a gente que está en situación de pobreza energética o en situación de debilidad. Este caso de la mujer de Reus no es un caso aislado, sino que en España hay más de 5 millones de personas que se van a quedar sin calefacción este invierno, y es lo que queremos denunciar en esta campaña de acciones contra la pobreza energética, denunciando que la pobreza mata y la pobreza energética mata también. En España son 5 millones de personas las que se van a quedar sin calefacción este invierno por no poder dar la factura de luz, que en octubre ya llegó a una media de 75 euros al mes. Mientras millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética, Gas Natural y Fenosa obtuvo 10.000 millones de euros de beneficios entre el 2008 y el 2015. O sea que mientras nos matan, mientras a la gente que no puede pagarse la energía, les cortan la energía, ellos se embolsan miles de millones de euros de beneficios y son incapaces de reflexionar y pararse a pensar en respetar los derechos humanos y no cortar los suministros. Gas Natural Fenosa denunciamos que está incumpliendo no solo la legislación catalana, que es donde ocurrió el acontecimiento, sino que también incumple los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que la persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda, entre otros. Y una vivienda sin energía hoy es morirse de frío, es morirse de soledad y es morirse en la oscuridad. La observación general número 4, por la que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada con acceso a calefacción y alumbrado, entre otros. La resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas obliga a las empresas a promover y proteger los derechos humanos. Ningún corte de suministro a personas en situación de vulnerabilidad y sin protección. Hacemos un llamamiento a que continuemos movilizándonos por denunciar y señalar la pobreza energética y que retomemos el ciclo de movilizaciones para señalar a los responsables y a los culpables. Muchas gracias por haber venido. Disculpad un poco los errores de la organización porque se ha convocado en 2 días, todo de urgencia. Nos gustaría expresar que nos gustaría que se crearan marcos unitarios de movilización de la denuncia de la pobreza energética. Sabemos que esto ha salido prácticamente de forma unilateral. Nos hubiera gustado que esto se dialogara con otras entidades, que se planificara, que se pudieran hacer acciones unitarias con todas las entidades y con todos los movimientos sociales y que esto se vaya organizando de forma unitaria. Esto ha sido una convocatoria de urgencia, denunciando el hecho concreto que ocurrió hace 2 días, una movilización estatal, pero lo suyo sería que todas las personas ya movilizadas nos sentáramos para organizar acciones unitarias. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y a todas las que habéis venido. Es muy importante que, como ha dicho el compañero, a partir de hoy nos sigamos movilizando, que no se olvide el nombre de Rosa, que no se olvide porque Rosa somos nosotras y nosotros. Y por eso han venido, por ejemplo, compañeras como la de la PA, como la de Sillas del Hambre, que le voy a dar paso a ella ahora. Desde la PA se ha trabajado en la Ley de Vivienda Valenciana aportando las siguientes enmiendas referentes a la pobreza energética, que son las siguientes. Las administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas natural, electricidad, gas butano e internet, sin necesidad de que se disponga de la titularidad de la vivienda. Establecerse como principio de precaución social un procedimiento de obligada comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios en carácter previo a la concesión de las ayudas necesarias con la finalidad de evitar los cortes de suministro. Y las administraciones públicas deben establecer los acuerdos y convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas butano, electricidad e internet a fin de garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades de convivencia en situación de riesgo de exclusión social, de exclusión residencial, o les apliquen descuentos muy notables en el coste de mínimo. Las empresas suministradoras de estos servicios que tengan que realizar un corte de suministro han de solicitar previamente un informe a los servicios sociales para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial. A tal efecto, los servicios sociales emitirán dicho informe en el plazo máximo de 1 mes. En el supuesto de que se cumplan estos requisitos,
deberán garantizarse los suministros básicos de acuerdo con lo establecido por el apartado 1 y deben aplicarse las ayudas necesarias establecidas en el apartado 3 para no generar deuda alguna a la persona o a la unidad de convivencia. Decir también que se debe crear una comisión de seguimiento específica para la pobreza energética con los movimientos sociales. Hola compañeros, desde las sillas contra el hambre os invitamos a seguir esta lucha todos los lunes, recordando a las autoridades cuál es la situación de parados precarios y jubilados en este estado. El lunes a las 11 de la mañana, como todos los lunes, nos veremos frente al balcón del ayuntamiento para pedir a las autoridades municipales, en este caso, que acaben con la precariedad de estas personas. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Está claro que a vosotros no os hace falta que os digan por qué estáis aquí, ni que se os conciencie, porque si estáis aquí porque estáis concienciados de sobra. Eso está claro. Pero por matizar ciertos conceptos que creo que es importante que queden claros, debo decir, que seguramente lo sabéis también, es que esto que ha ocurrido con Rosa no es un caso puntual. O si lo es, un caso puntual o circunstancial, esto viene para quedarse. Esto es lo que va a ocurrir a partir de ahora si no nos ponemos las pilas. Esto es, que cualquiera que se quede sin trabajo, que cualquiera que se vea en esa misma situación, le pasará lo mismo, porque la respuesta de las autoridades, ¿cuál ha sido? Ninguna. Un leve tirón de orejas. Ay, a ver si la próxima vez no ocurre. No, señor, sanciones, gordas sanciones, para que la próxima vez se lo piensen un poquito más, porque no quita que están incumpliendo las leyes que les obligaban a avisar de un corte de electricidad. Por eso está así. Y lo único que se les ocurre es tirar de las orejas. Amigos, esto es el resultado de las puertas giratorias. Cuando un partido como el PSOE se disuelve y se parte, porque desde arriba lo están partiendo, eso es cuando el Partido Socialista, en este caso Felipe González, está pagando los favores que le han hecho a él. Y son capaces de destruir su propio partido para pagar los favores. Eso es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y todo esto viene de lo mismo. Y no se les ponen sanciones, pues por lo mismo. Porque si les ponen sanciones, luego no tendrán otro sillón para ellos. Y hablo de todos que todos conocéis, ¿eh? Porque el Rajoy, el otro, no se meten, no hacen lo que tienen que hacer, no pinchan, no exigen. Simplemente exigir las leyes que se cumplan. ¿Por qué? Porque se están guardando su sillón. Para que luego no le digan, no, ahora tú fuera. No. Para seguir chupando del bote. ¿Y a costa de qué? A costa de nosotros. Y de forma vitalicia, amigos. Que eso es lo más grave. Esto no hay que consentirlo. Esto hay que pararlo ya. Y no quiero decir más. ¡Pararlo ya! Gracias. ¡Has matado a Rosa! ¡Penosa! ¡Has matado a Rosa! ¡Penosa! ¡Has matado a Rosa! ¡Penosa! ¡Has matado a Rosa! Penosa, has matado a Rosa. Penosa, has matado a Rosa. Penosa, has matado a Rosa. Bien, també estem a Silla i Flautes Valencians, que també estem lluitant, i si més dilluns a la plaça La Verge. També estem fent la nostra lluita per les pensions i este dilluns l'hem deixat per a lluita contra la pobresa energètica, perquè això és les conseqüències d'un govern fascista i corrupte que tenim, com és el PP, que mos està rodant, mos està ofegant i la gent no surt al carrer, però avui pareix que estiga ja en la cosa cap davant. Per això, companyes i companys, com sol dir que el poble que lluita pot perdre, però el que no lluita el té tot perdut. Sí que es pot, podem i guanyarem, apareix! ¡Sí se puede! 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 ¡Y como podemos, venceremos y nos echaremos! ¡Hasta la próxima, compañeras y compañeros!
Nada, daros a todos y a todas las gracias por haber venido hoy aquí de nuevo a denunciar la pobreza energética y a denunciar las muertes concretas que provoca. Resumid así para que la gente La sepa. pobreza energética pues es todas las consecuencias derivadas de los abusos de las empresas eléctricas y el oligopolio que hay en torno a la venta de la energía. Entonces la pobreza energética es todas aquellas personas que no pueden acceder a la energía o que pagan muchísimo dinero por ella y eso se empobrece en su día a día. Hoy nos juntamos aquí para denunciar que una mujer ha muerto porque no podía pagarse la luz y entonces con una velita, una señora de 81 años que estaba sola y vivía sola y acaba incendiada porque estaba sin luz desde hace 2 meses, eso es lo que venimos denunciando. Y que se producen más muertes derivadas de la pobreza energética que por ejemplo de los accidentes de tráfico, lo que pasa es que no se visibilizan nada. 7.000 muertes son. Tres datos. Dato 1. Informe de Naciones Unidas. Muertos estimados en España por causa de pobreza energética, 10.000 personas. Informe un poco más reciente del año pasado de una federación de comisiones obreras, en torno a 7.000 personas. Aproximadamente el doble de muertos en accidentes de tráfico. Segundo dato, más de 50 exaltos cargos de partidos políticos, del PSOE y del Partido Popular fundamentalmente, en los consejos de administración de grandes eléctricas. Tercer dato, facturas de la luz durante los últimos 8 años que ha aumentado en más de un 80%, prácticamente un 100%. Juntas las piezas y con lo que te das cuenta es de que lo que tienes realmente ha sido un poder ejecutivo y un poder legislativo que ha estado en manos de Partido Socialista y de Partido Popular, que ha estado legislando a favor de intereses de los privilegiados, del IBEX 35 y en contra de la mayoría social de la gente. Eso tiene un nombre, traición. Es gente que traiciona a su pueblo. Y por otra parte, la gente que lo que hace es, por su loco ánimo de lucro, estar obligando a la gente a estar en condiciones absolutamente miserables, conculcando sus derechos constitucionales, porque en la Constitución está la observancia de los derechos humanos y el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos es justamente contra la pobreza, en términos muy generales, pero entre ellas la pobreza energética. Con lo que tenemos enfrente son criminales. Hay gente que es criminal, que se sienta en consejos de administración de grandes empresas. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tiene sentido. Eso es para lo que tiene sentido que nos reunamos aquí, para denunciarlo y para decirlo en voz muy alta.